Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é outro evento técnico promovido por Westex American Brand, com foco na capacitação, prevenção e excelência em proteção térmica. Westex é uma empresa norte-americana com mais de 150 anos de experiência em manufatura de telas de proteção térmica. Eu sou Maria Chies, gerente para a América Latina, e vou estar conduzindo hoje com vocês. E hoje vamos discutir de maneira práctica e direta os erros mais comuns em seleção e especificação de prendas de proteção térmica para os efeitos de arco elétrico e fogo repentino. Eu estou nesse rumo de seminários e eventos há mais de 20 anos e há muitas dúvidas em relação à seleção. Por exemplo, ¿qué debo poner por debajo de mi camisa inífuga? ¿Puedo utilizar una camiseta o no? ¿Cómo es la tabla de NFPA 70E? ¿Cómo es elegir prendas de diferentes confeccionistas? Entonces, para abordar todo ese tema de hoy, tengo el honor de tener dos invitados muy especiales que van a nos ayudar con ese tipo de preguntas, de dudas más comunes. Son ellos, Carolina Gómez, que es la directora de categoría de seguridad y operativa para Lafayette, Uniforme, es administradora de empresa con especialización en gerencia de proyectos y tiene una maestría en marketing y dirección comercial. A través de su experiencia de 12 años en Lafayette, ha podido apoyar las diferentes instituciones en las construcciones, por ejemplo, de fichas técnicas, normatividades para las industrias con necesidades de textiles técnicos. Su foco está en fuerzas militares, policías y todo lo que está relacionado a prenda de protección para riesgos de arco eléctrico y fuego repentino. Lafayette es nuestro aliado desde 2019 para Colombia y Ecuador con nuestras telas inífugas. Y también contamos con el honor del doctor Márcio Botaro, que es especialista en laboratorio en el Instituto de Energía de Medio Ambiente de la Universidad de São Paulo desde hace 30 años. Es supervisor de servicio técnico de seguridad y desempeño de equipos y materiales eléctricos y fue coordinador del proyecto que dio origen en 2016 al Laboratorio Brasileño de Arcos Eléctricos, que es el único del hemisferio sur y el tercero del mundo. También apoya nuestros trabajos con prendas de protección térmica y es coordinador del CB32 en Brasil y del ISTC 78 con trabajos de intención. Un gusto recibirlos y bienvenidos, Caro y Márcio. María, muchas gracias por la invitación y a todos, hola, ¿cómo están? Gracias por darme la oportunidad de poder tener este espacio y contarles más acerca de esos errores que justo nos estás contando que suelen pasar en las instituciones. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Caro. Y Márcio, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente saludarte. Hola María, gracias, muy bien. Espero que todos estén bien. Es un placer estar acá más una vez. Gracias por la invitación y será un placer también compartir ese espacio con usted, con Caro, y que nosotros podamos hablar de todos los temas que son realmente muy importantes de la NFPA 70E y traer acá la experiencia del laboratorio en este tema. Gracias. Muchas gracias, Márcio. Entonces ya vamos a arrancar con un tema muy complejo, que hay muchas dudas, que es la NFPA 70E, ¿cierto? La norma es clara, pero su aplicación exige lectura, técnica y criterio profesional. No se trata de aplicar una tabla y ahí entender todo el sistema, distancias de aproximación segura y todo eso. Sabemos que hay dos tablas que son utilizadas para eso, ¿cierto?
y muchas veces hay un subdimensionamiento o un superdimensionamiento de prendas de protección térmica. Entonces, ¿cómo evitar, y ahí llamo a Marcio para apoyarnos, cómo evitar el uso genérico de las tablas de la 70E? Sí, eso es un tema. Y en verdad es un reto para los que hacen los estudios de energía incidente, después tienen que establecer un programa de protección. Vale, cuando trabajamos con 70E, tenemos dos metodologías distintas, una por energía incidente y otra por categoría de EPP. La de categoría por EPP, empezamos por esa. En verdad tenemos dos tablas principales que son equipos específicos y que están bajo corrientes específicas de falla, tensión de operación, distancia de trabajo y también tiempo de protección. Todos esos parámetros son colocados en esas tablas como máximos y tenemos que trabajar solamente con esos equipos y con esos parámetros. Todo lo que queda fuera de esta especificación no se puede más utilizar las tablas de categoría de protección. Esta es la primera confusión. Entonces partimos para la selección por la metodología de estimación o de cálculo de energía incidente. En esta metodología tenemos una tabla con dos rangos de energía y donde se hace también una confusión, porque hay una tabla hasta 12 calorías y una tabla arriba de 12 calorías. Pero la metodología es para que se calcule la energía incidente y para que bajo esta energía incidente calculada se haga la selección de la prenda o de los otros CPP. Entonces, cuando hablamos de energía incidente, tenemos una metodología de cálculo que está basada en un anexo con sus sugerencias, de metodologías de cálculo. Podemos utilizar varias. La más utilizada en ambiente industrial es la IEEE 1584. Esta tabla de selección por dos rangos de energía incidente es la 130.5 G. Cuando hablamos de protección por categoría de EPP, tenemos dos tablas, la 130.7C, 15A, que es para corriente alternada, y para corriente directa, la 15B. Y hay la 15C, donde están los EPPs, los propios EPPs e incluso las prendas de protección. Entonces, hay siempre una confusión acerca de cómo proceder. La NFPA 70E es muy clara que se debe seleccionar un o otro método y cuando no se puede dar cuenta con los parámetros de las tablas 15A, 15B, porque son equipos muy restrictos, creo que 10 equipos para la tabla A, corriente alternada, y más algunos equipos para la C, corriente continua, tenemos que proceder con energía incidente. Lo que los profesionales muchas veces hacen es establecer una metodología de cálculo de energía incidente y después recurrir para las tablas de categoría de protección, donde hay un segundo error que es pensar que son categorías por un rango de energía y no, son para valores mínimos de energía incidente que se produciría en un equipo y máximos cuando utilizamos como parámetro del EPP. Entonces, no es algo muy simple, pero tenemos que buscar la capacitación para que se pueda realmente identificar cuál es la metodología deseada y por cuál de las tablas y por cuál de las metodologías debemos seguir. En Brasil, para finalizar, decidimos en nuestras normativas nacionales solamente considerar la opción de energía incidente y no más de las categorías de riesgo para intentar separar las cosas y no tener más esta confusión
acerca del tipo de selección. Muy bien, Marcio, muy bien explicado. Y solo para aclarar, podría decir la norma que tenemos en Brasil, porque después Caro va a hablar sobre la norma de Colombia. Por Es favor. la ABNT NBR 17227. Es una norma que fuera editada, publicada en este año de 2025. Muchas gracias. Y Caro, para complementar, ¿cuáles son los pasos importantes que tú dirías a una persona de una industria que está implementando? Y también hablar un poquito de la resolución, Súper, ¿cierto? perfecto. Muchas gracias, María. Entonces, a ver, es digamos que importante entender que ese uso genérico, como lo dijo el doctor Botaro, de las tablas que hay en la NFPA 70E, digamos que no son, hay veces en muchos casos adecuadas, porque lo más importante es poder personalizar esa evaluación del riesgo por cada industria. Digamos que aplicando como esa jerarquía de los controles y claramente formar a los trabajadores para que comprendan el por qué cada medida. Digamos que esa capacitación con los usuarios que están de cara a hacer algún mantenimiento o de cara a que puedan estar cercanos al riesgo es muy importante, porque eso digamos que va a garantizar esa protección real y efectiva frente pues a los riesgos eléctricos que están ahí. Entonces digamos que dentro de lo que yo me he encontrado en la industria y algo que yo enfatizo mucho con los clientes es claramente, primero, realizar ese análisis de energía incidente para cada institución. O sea, eso no se puede tomar un genérico y entonces, como mi vecino utiliza este, entonces yo voy a utilizar el mismo. No, porque cada uno tiene unas condiciones especiales en su labor. Importante también aplicar como esa jerarquía de ese control de riesgos, o sea, eliminar el riesgo, sustituir los equipos que estén, digamos, peligrosos, manejar como unos controles continuos de ingeniería y que esos controles estén inmersos en esos procesos claramente de administración. Hay que evaluar cada tarea que hace el usuario para con eso poder, digamos, capacitar al usuario y contarle efectivamente esa exposición al riesgo al que está expuesto y bajo esa capacitación contarle y decirle, venga, usted necesita estos elementos de protección personal por este análisis que hicimos del riesgo. Y siempre es revisar periódicamente todos los procedimientos. Eso es súper importante porque va a ayudar a que haya una continuidad. Justo como tú lo decías, María, en Colombia también hay una norma que regula todo lo que tiene que ver con el sector energético colombiano, que es la resolución 5018. Esta resolución comenzó a regir en noviembre del 2021 y cobija a todo el personal que esté cercano al riesgo y que pueda sufrir un accidente. Cierto, cierto. Es muy interesante que algunos países ya miramos ciertas normas, leyes que son obligatorias, ¿no? Y también es un tema dinámico, ¿no? Aparte de, ahí puedes comentar los dos, es un tema dinámico, porque mismo que hace todo un análisis de riesgo, el cálculo del incidente, los equipos son mantenidos, son cambiados, entonces como el tema también de ser siempre un PDCA, siempre hacer las acciones que tienen que ser hechas, ¿no? Porque en Brasil miramos muchos accidentes que cambiaron algo, un tablero o un equipo, y ahí la energía se fue al cielo, ¿no? No sé si Marcio y Caro pueden hacer algún comentario en respecto a eso también, de la forma dinámica. Claro, me gusta. Digamos que sí, como yo lo comenté ahorita, es muy importante hacer continuamente esos análisis periódicos, porque como tú dices, María, hay veces que se sustituyen ciertos elementos que son internos de la institución o incluso, en algunos casos, externos a la institución. Entonces, esos análisis periódicos van a ayudar a que el usuario esté protegido, pues porque claramente se van a generar dinámicas continuas de evaluación del riesgo
pero adicional se van a tomar medidas si es que hay algún cambio que pueda afectar la vida del usuario. Sí. Clarísimo, Caro. Sí, creo que Caro tocó puntos importantes. Uno de ellos es que tiene que seguir una jerarquía de protección y encarar el EPP realmente como la última barrera, pero no la menos importante. Y personalizar el EPP es importante porque se hace un estudio de energía incidente y se considera todo lo que va a influenciar un ambiente de trabajo. Entonces, la personalización es sí muy importante. Y en ese contexto, la utilización de categoría a veces puede, no podrás no lograr éxito en la protección plena. Y acerca de la cuestión de la actualización, eso es fundamental. En la FPA 70E incluso propone un periodo de 5 años como máximo. En Brasil, en nuestra regla de legislación, como ha dicho María, es la norma reglamentadora 1, tenemos pelo menos 2 años que tenemos que hacer cambios. Pero la análisis de riesgo para arco eléctrico es dinámica. Realmente, como María ha dicho, como Caro complementó, es un proceso dinámico porque cualquier cambio de un tiempo de protección puede realmente escalar la energía a niveles muy elevados y eso tiene que estar constantemente siendo revisado. Y eso es una obligación de todos los profesionales, pero para hacer tal revisión y para hacer una evaluación de riesgo del impacto de esa revisión en la gestión de la protección personal, hay que tener una capacitación más elevada. Y eso que creo que Westex y sus aliadas como Lafayette tienen como un reto y una propuesta y que nosotros concordamos plenamente para elevar el conocimiento de aquellos que realmente van a seleccionar esas prendas. Cierto. Y hay un tema muy polémico que vamos a entrar ahora, que es el anexo M de la NFPA 70E, que es que debo utilizar por debajo de mi prenda NIFOA. Muchos por un tema de confort, porque muchas veces sabemos que en el mercado hay telas desconfortables, gruesas, por un tema de confort, que no es el caso de Westex, pero pone su camiseta por debajo, o también frío, meten cosas por debajo. Entonces sabemos que el anexo M, claro que hay ciertas normativas de la 70E que dice que, ojo, tenemos que mirar. ¿Cómo es el monitoreo del uso de prendas interiores en la experiencia de ustedes? Y si han presenciado situaciones de no conformidad con prendas internas, ¿qué recomendarían y qué mensaje dejaría a los usuarios que nos están ahí nos asistiendo? Bueno, pues si quieres comienzo yo. Listo, entonces, a ver, pues María, digamos que hay que entender que la norma establece esos requisitos muy bien como tú lo dices y es muy importante entender que no todas esas prendas interiores pueden servir. Entonces hay que hacer claramente pues como una auditoría técnica a esas prendas internas que se están utilizando. Entonces claramente el primero es que a través o al interior de una institución se debería tener una política de vestimenta completa de todo lo que tiene que ver con prendas de protección térmica. Eso incluye el uniforme que estamos hablando, pues la prenda de protección ignífuga, pero también esa ropa interior. En muchos casos, o en la medida de lo posible, deberían ser ignífugas, pero en la norma, digamos que ahí es clara, en donde se pueden utilizar con mezclas de algodón
eso sí, evitar cualquier material sintético, ya sea nylon o poliéster, porque estas pueden derretirse y causar pues esas quemaduras pues graves al usuario. Entonces, es importante dar, y ahí vuelvo con el tema de la capacitación a los usuarios, de que esos trabajadores, esos usuarios que están utilizando prendas de protección ignífuga, sepan y entiendan que la prenda interior no debe contener este tipo de fibras que pueda derretirse, dado el riesgo al que están expuestos. La idea es hacer inspección visual en todo momento de la prenda de protección, que esté en óptimas condiciones, que no tenga huecos, que no tenga orificios, y esto ayuda para que se haga esa autoevaluación, pues como en todo el cumplimiento de la norma. Ahora bien, ¿qué me he encontrado yo en la industria? Pues bueno, digamos que he encontrado que en algunos casos sí se utiliza ropa interior que puede derretirse y que se puede adherir a la piel. Entonces, ahí digamos que nosotros como Lafayette somos muy insistentes en poderle decir a los usuarios, hacemos comunicaciones específicas en el no uso de este tipo de prendas que no van a proteger la vida del usuario. Y adicional, digamos que en términos de recomendación, la idea es poder entregarles como información de valor, ya sea digital, no sé, tipo flyer, o incluso de forma continua a esos usuarios. No solamente entregar esta información una sola vez, sino que así como se está haciendo evaluación de equipos y todo, a los usuarios hay que contarles continuamente el riesgo al que están expuestos y cómo poder cuidar su vida. Claro. Buenas recomendaciones, Caro. Y también solo un comentario que para ropa interior, las partes metálicas deben ser evitados porque se calientan y los elastanos también. Claro. Entonces, de preferencia que sea 100% algodón toda la ropa interior. Marcio, ¿qué puede complementar? ¿Qué experiencia tiene en el laboratorio? Porque, Caro, ahí habló de las instituciones, la industria. Quería escuchar un poco de ti, de tu experiencia en laboratorio. Vale, en laboratorio es más lo que nos vienen con cuestiones y con algunas dudas acerca de esta utilización, pero siempre la justificativa es siempre confort, o casi siempre confort. Entonces lo que recomendamos siempre es que no se utilice nada abajo. ¿Por qué? Porque siempre hay fallas de procedimiento, como no cerrar completamente la prenda, o otras cosas como utilizar las ropas interiores que no son ignífugas. Y en ese punto, Caro tocó un punto que la cuestión de huecos e inspección diaria o regular de las prendas. Y la NFPA 70E, además del anexo M, también trae en su ítem 130.7c algunas cuestiones acerca de la utilización de ropa interior y donde nos recomiendan muchos materiales como nylon, que ya he dicho, y otros que son inflamables. Y mira en un punto muy importante, es que si una prenda fuera o recibiera una indicación de ARC rating de resistencia al arco eléctrico en términos de EBT, no se puede utilizar nada bajo esta ropa, esta prenda, que no sea en ignífugo. ¿Por qué? Porque tenemos, ahora sí hablando como laboratorio, tenemos dos maneras de caracterizar una tela que después será utilizada para confeccionar una prenda. Es ATPV o ATPV y el EBT. El ATPV está basado en 21 o 20 muestras de medición con transmisión de energía por la tela. Entonces, la tela queda casi íntegra, pero la energía que pasa es lo que medimos para determinación del ATPV
contra una curva de determinación de quemadura de segundo grado, que es la curva de Stoll. Esto acá rápidamente diciendo lo que hacemos en laboratorio. El EBT es cuando empiezan a aparecer huecos en las telas. Entonces, si determinamos por EBT, esos huecos van a surgir en caso de arco eléctrico. Y si tiene una prenda o una ropa interior que no tiene características de protección ninguna, esa va así a ignitar, a derretir, va a ocurrir cualquier cosa que no se prevé. Y sí se puede inflamar y provocar las quemaduras de segundo grado o peor. Y es una cosa siempre importante, es que si queda abierto una prenda y se inflama, se ignita la prenda, la ropa interior, la misma protección para que la energía no entre y va a quemar su piel, será efectiva para bloquear la salida o la exhaustión de calor de la ropa interior para afuera. Entonces quemará por dentro, como casi que cociendo la piel o Sí, cocinando. un efecto como microondas, creo, ¿no? Más o menos, Sí, ¿cierto? Y también mucho del efecto chimenea, ¿no? Que puede generar todo sí, es ese cuando utiliza humo. una prenda más Sí, larga y que se puede entrar por debajo, sí. sí. Entonces, esos puntos en la selección de prendas de protección térmica es súper importante. Un otro tema también en la selección que muchos comentan es la mezcla de diferentes confeccionistas. Por ejemplo, una empresa tiene una camisa de un confeccionista, un pantalón de otro confeccionista con textiles muchas veces mezclado. Entonces, me gustaría oír la opinión de ustedes en el mercado como ese tema, porque yo sé que bajo norma no hay nada. Entonces, la 70E no menciona que no puedo utilizar confeccionistas distintos o tecnologías textiles, es totalmente abierto. Entonces, pero sabemos que en un sinistro, en un accidente, ese tema es muy relevante. Entonces, me gustaría ahí empezando con Ladies First, empezamos con Caro, Marcio, Sí, por pero supuesto. con experiencia en la industria. María, pues claramente como tú lo dices, o sea, combinar prendas de diferentes proveedores e incluso tecnologías puede comprometer seriamente la protección térmica, la movilidad y como incluso la estandarización de la misma prenda, especialmente digamos como para la industria de energía, donde los riesgos de arco eléctrico pues pueden variar, o sea, cada prenda de protección contra riesgos térmicos digamos que está diseñada para funcionar como una parte del sistema de protección integral, o sea, es un elemento de protección integral. Entonces, si combinamos pantalones de un proveedor con camisas de otros, podría haber como esa diferencia en protección. No sé, por ejemplo, tener una camisa con una TPV de 8 calorías y un pantalón de 4 calorías y generar esa falsa seguridad al usuario justo que está aportando la prenda. Y en algunos casos hay materiales que no son como compatibles. Algunos tejidos pues como que reaccionan mal frente al riesgo y se puede afectar como esa resistencia frente al calor, incluso frente a la durabilidad misma de la prenda. Entonces, pues digamos eso por un lado. Y por otro, pues que yo sé que de pronto ahí el doctor Marcio puede profundizar un poco, si estamos hablando de una prenda que está certificada, pues digamos que ahí perdería pues como la certificación porque se está vendiendo o se está proveyendo un producto como diferenciado, entonces individual, entonces pues no entraría como esa certificación real para esa prenda de protección. Claro, y las diferencias de ATPV pueden comprometer mucho la seguridad del trabajador, ¿cierto? Total. ¿Cuál es tu experiencia en Sí. ensayos en laboratorio o de clientes que llegaron Eh, con prendas en el laboratorio? sí.
En el laboratorio los clientes nos traen las prendas como se van a certificar, como ha dicho Caro. Y el problema creo que es la gestión de la protección, porque si miramos la vida útil del producto, tenemos una prenda con una característica, otra con otra, y van a quedar juntas, y una tiene una vida útil determinada por un proceso, otra por otro. ¿Cómo queda eso? No sabemos lo que puede ocurrir a largo plazo. Ese es un tema. Un otro tema son las tallas, las grades de tallas de cada prenda. Se va a utilizar de manera adecuada, como decimos anteriormente. Se van a sobreporse o se van a quedar una dentro de otra, como una camisa, pantalón. Y las tallas no son regulares entre una manufactura y otra. Ese es otro problema. Otra cuestión de diferentes ATPVs o diferentes caracterizaciones, mismo el EBT. Hoy sabemos que hay una variabilidad. Creo que podemos hablar de eso también. Entonces, ¿cómo garantizar que la variabilidad de un proveedor es la misma o es compatible con la variabilidad de otro proveedor de otra parte de la prenda? O que hicimos en laboratorio algunas veces son auditorías donde las empresas tienen proveedores diferentes para diferentes partes de las prendas. Y muchas veces ellos quedan sorpresos que la respuesta entre prendas no es la misma. Y eso puede ser determinante. Eso puede tener origen en la cuestión de variación, que hoy es algo cuestionable, mismo que normalizado. Y otro punto son cuántos lavados una prenda soporta, cuántos lavados otra prenda soporta. Y la grade de tallas, cómo que una prenda se combina con la otra y a largo plazo cómo eso va a ocurrir. Entonces creo que está muy relacionado en la gestión del EPP. Y eso realmente no está en no hay una prohibición en ninguna norma o estándar, pero es un tema. Y como ha dicho María, si ocurre un accidente, ¿cómo separamos las cuestiones de responsabilidades? Y eso es un otro problema que vamos a encontrar. Entonces la recomendación es siempre que se utilice un conjunto certificado, donde tendrás siempre los mismos proveedores y siempre lo mismo comprometimiento con la seguridad y los detalles de variabilidad que pueden también surgir con la cuestión de la adquisición, de la selección. Entonces son muchos los problemas que pueden ocurrir y tenemos que tratarlos en la gestión de la protección. Con esto podemos concluir que las prendas certificadas, de telas certificadas, de insumos certificados de un mismo proveedor irían garantizar la protección del trabajador, ¿cierto? Así, en manera general, de forma general. Muy bien, muchas gracias. Un otro tema que son especificaciones técnicas. Cuando empezamos, cuando una empresa, una institución empieza a pensar en crear una especificación técnica, ¿cierto? Siempre hay muchas cosas de normas, ensayos, y normalmente la empresa pide un ensayo de ATPV, un ensayo de flamabilidad, que se presente un único ensayo. ¿Cuál es la importancia de una empresa textil o de una institución que está haciendo una especificación técnica? Tener un historial de ensayos. ¿Por qué confiar en un solo y un ensayo de aprobación de la prenda? Entonces, ahí un poquito las preguntas que voy a abordar con ustedes. Un único ensayo, un número.
¿Cuál es la diferencia de haber un historial, conocer la tela que va a seleccionar para un EPP? ¿Qué comentarios tenían ustedes sobre ese tema y cuán relevante hizo en una especificación técnica? Y como sabemos que hay variabilidad, ¿cuál es el impacto de variabilidad de los resultados de pruebas que se presenta a un proveedor, un confeccionista o una empresa textil? Entonces, ahí paso con Márcio, Caro, ahora. Dale. Sí, la variabilidad es un tema y desde 2022 un estudio en Estados Unidos mostró que una variabilidad de 40% en la TPV de dos tipos seleccionados de prendas, de telas, perdón, tenía esta variabilidad de 40%, es mucho. Entonces decidimos en Brasil hacer un estudio un poco más amplio porque los norteamericanos estudiaron dos telas que son reconocidas, que tienen historial y que se sabe que hay una estabilidad de esos valores. Y decidimos estudiar otras 9 telas en Brasil, en más de 200 ensayos, y percebemos algo entre 38 y 43% de variabilidad también. Lo que confirmó que hay dos preocupaciones. Una, para nosotros laboratorios, es que hay variabilidad en la metodología de ensayo, punto. Eso es un facto, es verdad, y tenemos que convivir con eso porque la metodología, la que tenemos hoy, estamos estudiando para intentar mejorar, pero es la metodología establecida y padronizada. Y otro punto es del producto, de la tela. Cuando vemos que un determinado confeccionista agarra una tela o un fabricante de textil, utiliza un ensayo con un valor que obtuvo, por ejemplo, de 10 una vez en la vida, y después su historial muestra que valores bajo de 7 son encontrados y continúa utilizando 10 porque el estándar permite la utilización de este valor de un único ensayo para certificación de una prenda después, es muy peligroso, porque la tolerancia para los ensayos laboratoriales es de 20%, no de 40 o 43 o más. Entonces, los que tienen un historial garantizado de años e incluso en distintos, diferentes laboratorios, tienen la mejor medición y la mejor establecido su valor de ATPV o de otros parámetros de arco eléctrico. Entonces creo que si trabaja con un historial, tiene que ser conservador. Y lo que sería ser conservador sería trabajar con los menores valores o con los valores que estarían garantizados dentro de una tolerancia aceptable, no de 40%, que es mucho. Lo que vemos, infelizmente, y ahora detectamos tanto en los procesos de certificación como en auditorías de empresas, es que algunos productos que vienen acá no pasan por las auditorías porque se logró un valor de ATPV que está muy arriba de lo que es la realidad del historial del producto. Entonces, para un ensayo que una vez fuera realizado en el laboratorio, se obtuvo un valor que estaría fuera de los límites reales de este producto, se adopta eso como el valor de certificación y en un accidente real, eso puede no proteger el trabajador. Y acá estamos, infelizmente, detectando más y más resultados como eso. E incluso ya levamos esta preocupación a la IEC para que podamos en breve trabajar esa cuestión en los estándares técnicos.
pero creo que ahora y siempre será, es más un caso de preocupación y de comprometimiento con seguridad de los fabricantes de telas y también de los confeccionistas. Bien, muy bien explicado y la importancia de tener un historial y toda una historia de como Lafayette, 80 años, como Westex, 150 años de historia. Caro, en tu experiencia en las licitaciones en América Latina, ¿cómo el proceso y qué podría recomendar a quien está empezando a crear una? Súper. Pues digamos que, y ahí voy a retomar algo que dijo el doctor Botaro, y es que es muy importante no tomar un solo valor absoluto. Y eso es lo que yo le digo a las instituciones finales. Digamos que cuando se hacen diferentes pruebas, y mejor aún, en diferentes laboratorios, nos va a determinar realmente si se tiene un valor real de la tela. Ahora bien, ese valor lo que nos va a demostrar es que hay una consistencia en ese resultado de ATPB. Hay variaciones claramente, muy bien explicadas por el doctor Botaro, pero hay también esas condiciones reales de uso, y esas condiciones reales de uso nos pueden determinar diferentes factores o diferentes resultados en ATPB. Y esas producciones que se generan a nivel de fábrica generan diferentes lotes que en una prenda puede estar construida exactamente igual, pero de diferentes lotes podría variar ese ATPB. Entonces, digamos que en términos de recomendación, yo siempre digo como ojalá pedir 2 o 3 resultados de laboratorio, ojalá de diferentes laboratorios y en diferentes fechas. No necesariamente si yo hago la prueba este año 2025, es la que es. No, porque si yo tengo pruebas de diferentes años atrás, me va a ayudar para revisar esa trazabilidad en términos de ese resultado de ATPB en diferentes lotes de producción. Y eso me va a ayudar a que yo pueda generar una implementación real en todo lo que tiene que ver con ficha técnica y resultados específicos para este tipo de pruebas que deberíamos tener en cuenta. Por otro lado, es muy importante que esa trazabilidad y esa consistencia en el resultado pues sea verificable. Entonces, no solamente tener un resultado y resulta que tengo uno que me dio una ATPB de 8, el otro me dio una ATPB de 16, pero es el mismo lote, y luego se me baja 4 ATPB, hay algo que está pasando en la producción. Y ahí cobra gran relevancia tener todos los insumos certificados. Al tener esos insumos certificados, a nosotros nos están auditando continuamente. Esa auditoría que hacen es cada año y incluso llegan a la planta y sacan un lote específico y de ahí se revisa y se determina esa trazabilidad y se genera ese control de calidad a nivel de, digamos, de la producción, lo que va a hacer que esa auditoría ayude para que realmente se manejen esos estándares reales en términos de producción. Sí, muy importante eso, Caro, en lo comentario, el último comentario, que una tela certificada tiene que comprobar todo su histórico, ¿cierto? Porque es importante que la producción textil sea el más normalizado posible para que siempre tenemos valores allí estables, ¿no? Que no varíe tanto y porque sabemos que muchos utilizan ATPB como valor de protección. Claro. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, doctor Botaro. Y para terminar, lamentablemente, que pediría a nuestra audiencia que si tiene más dudas, más preguntas, que nos envíe por correo. Ahí vamos a dejar el correo de todos para que ¿no? Se entre en contacto, Instagram. Y para cerrar la última duda,
no es bien duda, pero la importancia hoy de todos los negocios con sostenibilidad. En criterio técnico real. Cada vez más las instituciones están ahí solicitando que las empresas que van a ser de la cadena ahí de suprimentos, de proveedores, tienen que tener, comprobar realmente, de verdad, que son sostenibles. Entonces, la experiencia de ustedes en ese punto, que para mí es de extrema importancia, ¿cómo ven eso en una selección también de telas y prendas y insumos inífugos? Caro, empezamos. María, me encanta esa pregunta, me parece espectacular porque realmente hoy por hoy todos como industria y como incluso individuos deberíamos estar pensando en lo que es sostenibilidad y cómo dejar como algo positivo al medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de prendas de protección, de prendas ignífugas e incluso en las licitaciones y en esa asesoría que nosotros damos a las instituciones finales, esa inclusión como de esos criterios de sostenibilidad en el proceso de compra, sobre todo pues en este tipo de textiles técnicos, es cada vez más relevante. Listo. Digamos que hablando de certificaciones, la certificación de Oikotex, digamos que garantiza que las telas están libres pues de sustancias nocivas, tanto pues como para la salud humana de quien aplica, digamos, ese químico, como para la persona que va a aportar la prenda. Pero adicional, también digamos que avala que se está utilizando una química limpia que digamos que afecta menos el medio ambiente. Digamos que ahí es por eso que yo considero como vital que digamos que en las licitaciones se incluyan este tipo, digamos, de certificaciones para que así se pueda, digamos, también jugar como en un mismo nivel todos los participantes que van a estar en una licitación, pero sobre todo para cuidar la salud humana de quien va a aportar la prenda. Incluir, por ejemplo, criterios de ESG, que son, pues, digamos, como esas políticas ambientales, sociales y de gobernanza misma al interior de una compañía, ayuda como para que esas compras que se van a hacer de productos en general, pues puedan reducir ese impacto en el medio ambiente y claramente pues en el ciclo de vida del producto. Y obviamente eso va a ayudar como a fortalecer pues la imagen misma de la institución frente a sus clientes que tienen y todo este tipo de acciones se pueden incluir dentro de ese informe de sostenibilidad que se hace cada año. Hoy en día, y digamos para hacerle la palabra al doctor Botaro, en muchos procesos de licitación pública se incluyen criterios de sostenibilidad y justo se pide este certificado de Oikotex, pues que garantiza este apoyo al medio ambiente. Hoy, por coincidencia, un cliente me preguntó cómo en Westex manejamos el consumo de agua y la huella de carbono. Quería saber eso para especificar las telas de nosotros y nosotros como empresa en dominio público, en nuestra página, de todo el reporte de 2024 de todo lo que hacemos en sustentabilidad. Marcio, tu comentario, por favor, en ese tema tan importante. Sí, es muy importante, cada vez mayor. Creo que las empresas, como ha dicho Caro, tienen una preocupación con su imagen hoy. Las públicas, sí, mucho, están cada vez más exigiendo el comprometimiento ESG. La cuestión de ambiental, social, económica, está involucrada en la sostenibilidad. Y creo que una empresa que comercializa productos para seguridad tiene que garantizar la seguridad de sus trabajadores. Entonces, ese es un punto. Si no está presando, si no está cuidando de sus trabajadores, ¿cómo puede proponer un producto para cuidar de otros trabajadores?
Entonces, cada vez más sí veo porque recibimos acá más son las consultas de empresas que a ellos les gustaría eh, establecer un procedimiento o una especificación técnica. Y siempre ahora, desde hace algunos años, el tema sostenibilidad queda como una parte muy importante de esos procesos de licitaciones o de otros procesos de adquisición de EPP. Y eso va a afectar todo el medio y todo el ambiente de trabajo social principalmente, porque se pone para trabajar en condiciones no iguales, desiguales, como ha dicho Carlos, en mismo nivel entre competencias. No se puede establecer una concurrencia justa y también no se puede incentivar que malas condiciones, continúen siendo empleadas por empresas que se proponen a ofrecer protección. Entonces creo que eso está cada vez mayor y creo que certificaciones, como han dicho, como la certificación UECTEX, sería algo muy importante y cada vez vemos más como una exigencia en las especificaciones técnicas de las empresas más comprometidas y preocupadas con su imagen y también de las empresas públicas, porque eso es fundamental para el mantenimiento de nuestro planeta, para dejarnos algo para nuestros jóvenes en el futuro. Es fundamental que se controle todo ese proceso de manera responsable. Para las generaciones futuras, ¿cierto? Muy interesante, todo muy claro. Podemos aquí nos detener por muchas horas con las dudas en selecciones, los errores más comunes. Ese mes de septiembre tenemos 2 artículos en Instagram hablando de esos errores más comunes. Quería agradecer mucho a ustedes y para terminar, me gustaría invitarlos a dejar un mensaje final a nuestra audiencia con las 3 sugerencias más importantes para implementar un programa de prendas ignífugas. Y ahí, 3, solo 3. Yo sé que hay muchos, pero en la prioridad de ustedes, ¿cuáles serían las 3 más importantes? Doctor Botaro, ¿puede empezar? Sí, acá como representante de una universidad creo que siempre clamamos por capacitación. Es una materia técnica, no es una materia simple, es un reto realmente que tengamos nuestros profesionales capacitados. Y para eso tienen que buscar realmente apoyo de empresas comprometidas con la protección y con la seguridad. Y con eso volvemos a la cuestión de buscar histórico apropiado y no solamente bajo una certificación raza más simples, pero sí un histórico real y un comprometimiento con los valores, los mejores valores obtenidos y sí con valores reales de la protección ofrecida a los trabajadores y siempre establecer criterios desde la selección, el uso, el mantenimiento. Y esos criterios están en normas, están en especificaciones, legislación, pero fundamentalmente están también, como en FPA 70E, es una referencia mundial, eh, eh, están también en capacitación, porque mucho que se tiene conocimiento hoy no está en las normas, pero está en temas específicos de libros, de publicaciones en periódicos, discusiones, eventos, workshops que son promovidos como esos que son promovidos por Westex. Entonces, la capacitación es el principal
tema que creo que puedo acá reforzar como el más importante para todos que deseen trabajar con seguridad. Muchas gracias, Marcio. Y Caro, 3. Marcio habló 3. de capacitación, criterios, el valor de historial. ¿Y tú qué recomendaría a nuestra audiencia? Bueno, claramente el doctor Botaro me quitó la que más me gusta a mí, que es capacitación, entonces voy a dar otras 3 también que siento que son importantes para la industria, y es generar, como integrar auditorías técnicas, y como también, digamos, generar prácticas para el proceso de compra, o sea, establecer como un criterio real dentro de ese proceso de compras para así poder evaluar correctamente cuál es la prenda seleccionada. No solamente quedarnos con una sola propuesta, sino poder evaluar que realmente lo que nos estén entregando tenga digamos, como esa trayectoria, y digamos que lo que yo le digo a muchos de mis clientes es, oiga, ¿a quién le voy a tocar la puerta? Entonces, importante es entender con quién estoy negociando para así poder hacer una selección correcta de las prendas de protección. Establecer adicional protocolos específicos del mantenimiento y lavado de las prendas. No, digamos que las prendas se pueden lavar normal, pero hay que hacerle auditorías continuas. Para eso se manejan guías específicas de todo lo que tiene que ver con mantenimiento y lavado de prendas, que ayudan a que esas prendas duren mucho más a través del tiempo y del uso, pero adicional, que no se vayan a dañar o afectar las fibras, y que pueda, digamos, como no proteger al usuario, no sé, un uso de suavizantes o temperaturas excesivas, ciertas condiciones que pueden realmente afectar al usuario que está portando la prenda. Y evaluar efectivamente esos resultados de esos diferentes laboratorios, que fue lo que hablamos anteriormente, y no solo quedarnos con uno. Digamos que tener varios resultados de laboratorio de una misma compañía ayuda para revisar y estar como mucho más tranquilos con esa consistencia de esa protección térmica que debe generar el uniforme. Muchas gracias, Caro. Y este encuentro refuerza que especificar correctamente una prenda de protección térmica es un compromiso técnico, ético y humano, porque estamos hablando de vidas y de trabajadores. Quiero agradecer inmensamente de corazón ustedes aquí invitados y también nuestra audiencia, y ahí dejar los contactos, y si tiene más dudas estamos a disposición. Agradecer mucho a Lafayette por la alianza, el doctor Botaro por todo ese desarrollo de laboratorio, cosas nuevas, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, María, por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, María, Caro.